Em, ay, y disculpe, doctor, ¿para usted está bien que grabemos las No hay ningún y problema. espero que para los demás también, y listo? No sé si Daniel ya recuperó sus problemas de internet, se recuperó de Sí, sus problemas de internet. sí, sí, Listo, sí, entonces dale, hola. Dani, que tú Listo, eres aquí entonces, el líder muy de esto. buenas tardes buenos días aquí en Bogotá para todos y todas. Buenas tardes, doctor Emilio Martínez Navarro. Em, Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión webinar, nuestro tema de aporofobia, rechazo a los pobres, ética y economía. A todos los presentes, muchísimas gracias por su asistencia a este webinar, a esta conferencia. Y bueno, esta es la segunda sesión ya del primer módulo de red en el año 2022, en la cual ya estamos discutiendo este tema. Y en la última sesión, con estudiantes de diferentes disciplinas, como la física, la economía, discutimos ya 3 artículos respecto a cómo se da el fenómeno de la porofobia, 2 desde el sentido filosófico, moral y ético, con los artículos del doctor Emilio Martínez Navarro y de la doctora Adela Cortina, y al mismo tiempo un análisis del fenómeno de la porofobia desde un discurso un poco más economicista, digamos, desde el lado tal vez econométrico o colindando a partir de esa visión. Esa, en esa sesión tuvimos grandes discusiones, grandes preguntas y grandes temáticas para observar. Y el día de hoy, pues tenemos a un gran invitado, que es el doctor Emilio Martínez Navarro, quien ha sido investigador, pues es doctor en filosofía, experto en ética de las profesiones, catedrático en la Universidad de Murcia y autor de más de 100 publicaciones entre libros, capítulos de libro, traducciones y artículos científicos. El doctor Martínez ha sido investigador visitante en 3 universidades norteamericanas y profesor invitado en universidades de España, Italia, México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Puerto Rico. También ha formado parte del equipo de gobierno de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia desde 1998 a 2014. Y pues el día de hoy viene a pues, darnos desde su expertise y conocimiento bastantes perspectivas y puntos de referencia para pues, entender este problema de la porofobia, para ojalá todas las perspectivas interdisciplinares que estén acá como receptores en el webinar. Entonces, doctor Emilio Martínez, muy bienvenido a la sesión. Agradecemos de forma gigantesca su presencia y la palabra es suya. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido, muy feliz por haber sido invitado por ustedes. Y mi mayor ilusión esta tarde es que ustedes aprendan alguna cosa, que yo les pueda aportar un pequeño grano de arena a su formación y que ustedes también disfruten de esta sesión que estamos comenzando. Así que sin más rodeos voy a iniciar una reflexión sobre el término aporofobia, que como saben ustedes pues fue acuñado en español por la doctora Cortina hacia el año 1995 y fue reconocido por la Academia de la Lengua Española, que es una academia internacional donde también está la Academia Colombiana de la Lengua Española y todas las demás academias del continente y la española. Y se reconoció este término en 2017 como parte del diccionario y además ese mismo año fue declarado por una asociación española de la lengua, fue declarada la palabra del año, ¿no? Fue elegida palabra del año. Entonces es un término novedoso que viene a llenar un hueco porque no existía una palabra para expresar el rechazo al pobre. Sí existía la palabra xenofobia, que significa rechazo al extranjero. Sí existía racismo, que significa rechazo al que es de otro color, de otra raza, de otra etnia, pero no existía el rechazo al pobre. Y ese es el principal problema que estamos viviendo en muchas de las sociedades modernas, porque en el caso español, pues el extranjero es siempre bienvenido, sobre todo si trae dinero, ¿no? Si es un turista, ¿no? Pero si viene pobre, pues ya muchos españoles se quejan, tienen miedo de que se les quite el trabajo, que los extranjeros vengan a quitarles el empleo.
y a traer algún tipo de tensiones o de problemas. Y ese fenómeno no tenía una palabra propia, pero también es cierto que la idea ya existía, la idea de rechazo al pobre existía, y la prueba está en la obra La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. En esa obra, Adam Smith señala que los seres humanos tenemos una natural propensión a admirar al rico y al poderoso y a despreciar al pobre. Y no le dio nombre a ese desprecio al pobre, no le puso ningún término para nombrarlo, pero sí comenta que el fenómeno existe, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno se asoma a esa teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, se da cuenta de que casi todo el tiempo habla de la admiración al rico, pero habla muy poco del desprecio al pobre. Entonces, pues todavía le faltó mucho a Adam Smith para profundizar en este tema, ¿no? La aporofobia se puede ver, bueno, evidentemente es un término que acuñó la doctora Cortina con dos términos griegos, áporos, que significa el que no tiene recursos, el que carece de medios para subsistir, eso es áporos en griego clásico, y fobia, que pues, viene a ser miedo, desprecio, repulsión a cualquier cosa, ¿no? Hay muchos tipos de fobias, como saben ustedes muy bien. Entonces, lo primero que podría preguntarse una persona que acaba de llegar a este término, al término aporofobia, es si es una enfermedad, pues, o es, bueno, pues yo conozco una persona que tiene fobia a las palomas, ¿no? Y es porque posiblemente tuvo un trauma con alguna paloma en algún momento de su vida, y entonces ese trauma le causó un problema psicológico, que es que las palomas le dan pánico, ¿no? Le dan terror, ¿no? También conozco a algunas personas que tienen fobia a los cohetes que se tiran en las fiestas, ¿no? Que es algo que se hace en la mayoría de los países, ¿no? Cuando hay fiesta, pues se lanzan cohetes y se ven cómo estallan en el cielo y se abren de muchos colores. Y bueno, pues conozco una persona que tiene una fobia tremenda a los cohetes. Pero ese es un trastorno psicológico, ¿no? Que como digo, pues normalmente tiene un origen en un trauma. ¿Es la aporofobia un trastorno psicológico? Yo diría que no. No es, vamos a aclarar esto desde el principio, no es un trastorno psicológico. Estamos hablando de una actitud que posiblemente tiene su origen en la educación recibida, una persona que se ha criado en un ambiente en el que se le ha inculcado que los pobres son vagos, que los pobres son personas que no trabajan, que los pobres son personas que en muchos casos son peligrosas o son delincuentes o que pueden llegar a serlo. Entonces, los pobres, esa persona que desde pequeño le han inculcado esas ideas sobre los pobres, pues acaba teniendo aporofobia, ¿no? Entonces, encuentra en los pobres el chivo expiatorio ideal para culparles de cualquier cosa mala que ocurra en el país. Algo así como lo que hizo Hitler con los judíos, pues se puede hacer en cualquier país con los pobres, culpándoles de todos los problemas que pueda haber en un momento dado, ¿no? Y esa actitud, pues es una actitud de carácter moral, es una actitud moral que es un rasgo del carácter que desarrollan, yo diría que es una especie de vicio, ¿no? No es, desde luego no es una virtud, la aporofobia no es una virtud en absoluto, yo creo que justamente la virtud sería la contraria, que sería una actitud de acogida al pobre, de compasión a las personas que están en situación de pobreza. Esa sería la virtud. Y el vicio es el contrario, es el rechazo, es hasta cierto punto el miedo al pobre, como si fuese alguien pues, especialmente peligroso o especialmente
problemático. Y entonces, si es una actitud moral, pues nos tenemos que preguntar cuál es su origen, ¿no? Su origen, pues yo creo que es educacional, ya lo he dicho, ¿no? Lo he apuntado hace un momento. Yo creo que es algo que no viene espontáneamente en la naturaleza humana. No somos espontáneamente o por naturaleza aporófobos. Esa actitud hacia el pobre se adquiere educativamente, se adquiere a lo largo del proceso de crecimiento de las personas por una serie de influencias y una serie de circunstancias que pues, normalmente el sujeto moral, la persona que padece o que tiene ese rasgo de aporófobo, de persona aporófoba, pues es un rasgo que lo desarrolla sin criticarlo, ¿no? O sea, sin sentido crítico. Simplemente se deja llevar porque le han inculcado eso desde niño o desde niña y nunca pone en cuestión que pueda estar equivocado con respecto a los pobres. Entonces, el discurso ético de la modernidad, al que voy a tener que referirme un poquito ahora con cierto detalle, es un discurso ético que aparece cuando termina la Edad Media y empieza el mundo moderno, poco a poco se va descubriendo el valor de la persona, el valor de la dignidad de las personas, el valor de la igual dignidad de las personas, de la igualdad en cuanto a valor, dignidad, derechos que debe ser reconocido a toda persona. Claro que este proceso fue lento. Inicialmente, un tipo como Kant, ¿no? Como Manuel Kant en el siglo XVIII, pues no tiene ningún problema en escribir en sus obras que el ser humano es un ser que tiene dignidad y no precio, y que todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Y ese concepto fue calando muy poco a poco, desplazando al racismo, desplazando al machismo y a otros ismos que tienen que ver con discriminación a minorías o a sectores de los seres humanos, ¿no? A ciertos colectivos de seres humanos. Entonces, la gran clave, el gran momento de cambio en la mentalidad moral de la humanidad, pues sería el que acabo de decir, el descubrimiento de que la dignidad es el valor básico que nos identifica a todos los seres humanos sin excepción, sin ninguna excepción. También ahí estarían incluidos los niños, los discapacitados, las personas que están en situación de discapacidad. Entonces, la igual dignidad de las personas es el gran descubrimiento de la ética moderna. Entonces, y ese descubrimiento pues, se ha ido colocando en el mundo jurídico, se ha ido convirtiendo en leyes que prohíben la discriminación o que intentan combatir la discriminación en todos los campos, en el campo de la discriminación de la mujer, en el campo de la discriminación de los negros, de las personas de color, de las personas de distintas etnias. Entonces, se han ido dando pasos en ese sentido. Y cualquiera de ustedes me dirá que no son suficientes, y yo estaré de acuerdo en que todavía no son suficientes esos pasos que se han dado para que toda persona en el planeta vea reconocida su dignidad como ser humano. Dignidad significa valor absoluto, significa que no hay nada por encima del valor de una persona, ¿no? Ninguna obra de arte, ningún objeto, ninguna propiedad vale más que un ser humano, ¿no? El ser humano es digamos, el ser más valioso que somos capaces de reconocer en el mundo, ¿no? En la naturaleza. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la aporofobia? Pues ese discurso ético de defensa de la dignidad, que tiene un hito muy importante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ese discurso ético de defensa de la dignidad choca
con la actitud de aporofobia. No encaja bien, no es congruente la aporofobia con el discurso, digamos, mainstream, con el discurso principal de la ética moderna, que es el discurso de la igual dignidad de las personas. Y por lo tanto, tenemos que considerarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la corriente principal de la ética moderna, que se manifiesta, entre otras cosas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, pues desde ese punto de vista la aporofobia es un error moral, es algo que deberíamos combatir, que deberíamos eliminar. Igual que hay que combatir el machismo y hay que combatir el racismo, hay que combatir también la aporofobia porque es un obstáculo a una convivencia justa. Cuando a una persona se le recibe en el mundo diciéndole tú no vales nada, tú eres pobre y por lo tanto eres un cero a la izquierda, eres un estorbo, no te queremos, ¿no? Si ante cualquier persona mantenemos esa actitud aporófoba, pues estamos cometiendo un error moral que es no reconocer que es un ser humano, no reconocer que tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros y que por lo tanto, desde el punto de vista de la corriente principal de la ética moderna, pues es un defecto. La aporofobia no se puede considerar una virtud, se tiene que considerar algo negativo, ¿no? Algo negativo. Bien, pues después de esta pequeña introducción, pues también me gustaría recordarles que ha habido en determinados momentos de la historia algunos autores que se han mostrado claramente aporófobos. En el artículo que yo les envié, pues hablo de este biólogo Harding, ¿no? que lo que opinaba con respecto a los pobres es que había que dejarles morir de hambre, ¿no? O sea, de morir de hambre, de enfermedades, de lo que sea, ¿no? Porque supuestamente somos demasiados seres humanos en el planeta y entonces pues si ayudamos a los pobres vamos a ser muchísimos más, vamos a ser demasiados y entonces no va a haber recursos para todos y por lo tanto lo mejor que se podría hacer con los pobres es dejarles morir. Y bueno, pues ahí yo encontré a mí cuando yo descubrí a este autor, pues no pensé en ese momento que era aporófobo, pero cuando ya empecé a desarrollar investigaciones y trabajos sobre aporofobia, pues me acordé de este señor y pensé que era un ejemplo, ¿no? Típico de lo que significa una actitud aporófoba. Porque para poder repartir mejor la riqueza, pues habrá que tomar otras medidas, pero no, digamos, deshacerse o desprenderse de cualquier persona que está en situación de pobreza, ¿no? A mí me parece eso completamente injusto, completamente contrario a esa igual dignidad de las personas que es la clave de la ética moderna. Entonces, podrían ponerse otros muchos ejemplos. Hay algunos tremendamente horribles, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona hace unos años hubo una persona que estaba viviendo en la calle, que había sido una ejecutiva muy importante de una gran empresa, pero por motivos de adicción al alcohol y a las drogas, acabó perdiendo su empleo, perdiendo el apoyo familiar, perdiendo sus amigos, perdiendo su casa y perdiendo todo. Entonces, esta persona acabó viviendo en la calle, era una mujer que acabó viviendo en la calle y mendigando, ¿no? Y en una noche pues se refugió en una entidad bancaria, en un banco, y había un espacio para el cajero automático y en ese espacio para el cajero automático pues se acomodó para dormir. Entonces llegaron unos jovencitos que estaban desocupados, que estaban bebiendo y estaban tomando, estaban alcohol, ¿no? Estaban
estaban en una situación de pasárselo lo mejor posible, y estos jovencitos pues agarraron a esta pobre persona que estaba allí dormida al lado del cajero del banco, y la rociaron con un líquido inflamable y le prendieron fuego. Y esta persona murió abrasada porque estos vándalos, estos descerebrados, pues, pues la asesinaron. Asesinaron a una persona simplemente porque era pobre, porque era una mendiga, porque era una persona que no tenía casa, porque era una persona sin techo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de actitudes son ejemplos de lo que quiero decir cuando hablo de aporofobia, ¿no? La de Harding, la de estos jovencitos, y en general, pues la de ciertos partidos también. Hay un partido político ahora en España que se llama Vox, VOX, que es un partido de extrema derecha, que pues defiende que los inmigrantes pobres pues no tienen derecho a venir a reclamar nada a nuestro país, y que deben ser expulsados inmediatamente, y que se deben cerrar las fronteras a las personas que vienen huyendo de la miseria de África o de Siria o de otros lugares, ¿no? Y no tardarán en protestar por los ucranianos, ¿no? De momento no lo han hecho, pero no tardarán en protestar por la llegada de ucranianos refugiados, porque las personas que vienen buscando refugio en muchos casos son personas pobres, ¿no? Son personas que lo han perdido todo y que solamente tienen su fuerza de trabajo para sobrevivir. Y claro que esto es un problema para cualquier país, que de pronto entren por sus fronteras miles de personas pobres y que reclamen pues un techo y un trabajo, y pues es un problema. Pero es un problema complejo, es un problema que ustedes los economistas dirán cómo hay que afrontarlo, ¿no? De qué manera puede ponerse algún tipo de solución, o dar pasos para que esas personas puedan sentirse acogidas. Pero desde luego la solución no es expulsarles y mucho menos matarles, ¿no? La solución tiene que ser una solución humanitaria, que tenga en cuenta que en esa situación en la que ellos están, en la que están esos pobres, pues te puedes encontrar tú el día de mañana, se pueden encontrar tus padres, se pueden encontrar tus amigos, cualquiera se puede encontrar el día de mañana por una catástrofe natural o por una guerra o por lo que sea, en una situación parecida a la que están las personas en situación de pobreza. Porque esto me llevaría a otro punto de esta conferencia, que es ¿en qué medida el pobre es responsable de su pobreza? Esta es una pregunta relevante, porque claro, si queremos tomar actitud ante un colectivo, y en este caso ante el colectivo de los pobres, pues tenemos que preguntarnos si son culpables de algo o si no lo son, ¿no? Porque si son culpables, pues bueno, pues habría mecanismos para someterles a algún tipo de proceso, de juicio, y ponerles el castigo que hubiera que ponerles si les halláramos culpables de su situación. Entonces, cuando yo he investigado y he reflexionado sobre esta cuestión, he llegado a la conclusión de que en general los pobres no son responsables de su situación. Puede que algunos sí, puede que algunos, una minoría de entre los pobres, pues de algún modo se lo buscaron, ¿no? Estaban en una situación buena, pero pues digamos que podemos recordar aquella parábola del Evangelio, ¿no? La del el hijo pródigo, me parece que se le llama, ¿no? También algunos teólogos le llaman la parábola del padre bondadoso. El caso es que es un hijo que le dice a su padre que le dé su parte de la herencia, aunque a pesar de que el padre vive, y que se quiere marchar de casa y que ya no va a regresar nunca, y que por favor le dé su parte de la herencia, ¿no? Ustedes conocen esta parábola evangélica, seguro que la conocen. El asunto es que este hijo toma ese dinero que le da el padre y se marcha a un país lejano y se gasta todo lo que tiene
en vicios, ¿no? Digamos, en juergas, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿no? En fiestas, ¿no? Se lo gasta en pasarlo bien, ¿no? Con prostitutas, con alcohol, con drogas, con todo, ¿no? Y con banquetes, en fin. Ese tipo de conducta hace que esa persona caiga en la pobreza, en una pobreza absoluta. Tan pobre era, dice el Evangelio, que estaba empleado cuidando unos cerdos y le daba y tenía, y tenía la tentación de comerse el alimento de los cerdos, ¿no? Pues el forraje o el tipo de piensos o lo que fuera que estuvieran alimentando a los cerdos, él sentía necesidad de alimentarse de eso también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy antiguo, tiene ya 2000 años esta parábola, de una persona que, digamos, entre comillas, es responsable de haber caído en su situación de pobreza. Entonces, lo que nos muestra la sabiduría del Evangelio en este caso es que regresa a su casa avergonzado, le pide perdón a su padre lo perdona y de alguna manera lo saca de esa miseria en la que había caído y celebra una fiesta en honor del hijo que se había perdido y que se había marchado y que había hecho esa fechoría, digamos, pero el padre pues le acoge como no puede hacer, como no puede esperarse menos, ¿no? de un padre bondadoso, ¿no? de un padre que no guarda rencor al hijo, sino que de alguna manera entiende que ha cometido un error, que el hijo ha cometido un error. Sin duda habrá situaciones de muchos pobres que sean como este caso, ¿no? De que han tenido ellos la culpa de ser pobres. Pero frente a ese caso, ¿qué porcentaje dirían ustedes de pobres no están, no encajan ahí, no encajan en que sean culpables de su pobreza? Pues yo creo que la mayoría de los pobres que existen en el mundo no son culpables de haber nacido en el país equivocado, en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en una situación en la que el gobierno no se preocupa de toda la población de su país, sino que se ocupa solamente de las personas más acomodadas y olvida a los que están en situación de pobreza. Bueno, puede haber muchas circunstancias distintas a lo largo del planeta que podríamos señalar como, bueno, pues en tal situación las personas son pobres porque han tenido malas cosechas, porque han tenido una situación de calentamiento, de calentamiento global que está perjudicando su medio de vida, y antes podían vivir de la agricultura, pero ahora por todo este cambio climático pues han perdido su posibilidad de sus recursos y se ven obligados a emigrar. Ese es el caso de miles y miles de pobres que hay actualmente en el planeta. Y luego hay personas que viven en países ricos, como puede ser España mismo, y que caen en la pobreza por diversas circunstancias, o nacen ya pobres porque nacieron en un entorno muy humilde, muy empobrecido, y la vida pues les llevó por algunos caminos de adicciones o de falta de atención en la infancia, y entonces pues nacieron pobres y permanecen pobres, ¿no? Aquí pondría un ejemplo que a mí me duele especialmente, porque en España hay una etnia que es el pueblo gitano, que en su gran parte, en gran medida, son bastante pobres. No, digamos, en la miseria, no es que vivan en la miseria, pero son en general personas que tienen una situación económica muy precaria, ¿no? Y entonces a su condición étnica de ser un pueblo que tradicionalmente ha estado marginado en mi país, pues hay que añadir la situación económica de
de pobreza o de cercana a la pobreza que viven muchas de estas personas y que las lleva pues en muchos casos a caer en la tentación de traficar con drogas o de hacer delitos. Y entonces eso crea lo que yo he llamado el círculo vicioso de la aporofobia, ¿no? Un colectivo, como puede ser el ejemplo que acabo de poner del colectivo gitano, bueno, pues resulta que en su mayoría son pobres y entonces tienen mala imagen ante el resto de la población. El resto de la población en España se les llama payos. Es decir, un gitano dice de mí que yo soy un payo, porque no soy gitano, ¿no? Un payo es alguien que no es gitano. Bueno, pues los payos, que somos la mayoría en el país, pues en muchos casos tenemos un cierto rechazo. Vamos, yo creo que no lo tengo, pero muchos ciudadanos españoles tienen un cierto rechazo al gitano porque es pobre, porque es de otra raza, porque incluso habla un dialecto que no es exactamente el español, o sea, no habla un idioma que se llama caló y que o también se llama romaní, es una lengua que es diferente del castellano, y entonces, bueno, pues tienen una serie de diferencias que hacen que todas juntas pues exista un cierto rechazo a ese colectivo. Pero estoy convencido de que si ese colectivo estuviese bien situado económicamente, pues su rechazo sería menor o ninguno, ¿no? Pero la mayor parte del rechazo hacia el pueblo gitano es que son pobres, ¿no? Y bueno, eso tiene unos orígenes históricos que no viene al caso ahora contar, porque era un pueblo nómada y hace relativamente poco que se convirtieron en sedentarios. En fin, es una historia muy larga que nos llevaría muy lejos ahora y no tengo oportunidad de contársela. Pero bueno, ya tengo que ir pensando en terminar porque llevo más de 30 minutos hablando y quiero decir algunas cosas más sobre el fenómeno de la aporofobia. En definitiva, no es justo tener un desprecio a los pobres. No es justo mantener una actitud de rechazo a los pobres simplemente por ser pobres. Lo que ocurre es que en ocasiones el pobre, pues además de pobre, pues ha delinquido o, en fin, tiene otros problemas, ¿no? Pero en muchos casos se hace una generalización excesiva y se piensa que todos los pobres son delincuentes, que todos los pobres son peligrosos, y esa generalización excesiva pues es injusta completamente. Entre los pobres habrá de todo. Habrá gente honrada y habrá gente peligrosa. Habrá gente machista y habrá gente que no lo es. Habrá gente ignorante y habrá gente culta. En el ejemplo de la película que ustedes han visto para este seminario, esta película de Parásitos, en general son bastante cultos los pobres que aparecen ahí, ¿no? Sobre todo los jovencitos, ¿no? Los jóvenes de esta familia que aparece ahí en la película son bastante cultos y son capaces de preparar un certificado en una computadora y sacarlo como si fuera auténtico, en fin. Entonces, es un tipo de pobres muy particular que quizá no es el más representativo de la mayoría de los pobres, ¿no? A la mayoría de los pobres lo que les pasa es que además de pobres económicamente, pues tienen un problema de déficit educativo, pues a lo mejor en muchos casos son analfabetos, a lo mejor en muchos casos pues no han tenido formación profesional, entonces pues se les ofrecen empleos y no pueden aceptarlos porque no tienen la capacitación para aceptarlos, entonces entran en una dinámica de impotencia, de no poder salir de la pobreza. Entonces, si al hecho de que en muchos casos no es su responsabilidad y al hecho de que en muchos casos quienes tienen aporofobia están haciendo una generalización excesiva, apresurada, en donde meten a todos los pobres en el mismo saco, pues eso nos lleva a ciertas conclusiones a las que voy llegando en el sentido de que
la porofobia es injusta porque no está teniendo en cuenta que es algo completamente, en muchos casos es completamente involuntario. Entonces, ¿por qué hay que rechazar o hay que penalizar a una persona por algo de lo que no tiene ninguna responsabilidad? Igual que hemos entendido que no es justo rechazar a una persona por el color de su piel, porque nadie elige el color de su piel, pues deberíamos decir algo parecido con respecto al pobre. El pobre en la mayoría de los casos no ha elegido ser pobre, sino que tendríamos que darle las oportunidades para remontar esa pobreza. Por lo tanto, la aporofobia es una actitud que se puede superar pues con un poquito de reflexión filosófica, como estamos haciendo esta tarde, se puede reflexionar, se puede superar con un poquito de reflexión racional, se puede superar con educación, en definitiva, con una buena educación. Uno comprende que las personas que están en situación de pobreza no merecen ser despreciadas, no merecen ser maltratadas, no merecen esa aporofobia que se tiene en muchos casos frente a ellas, sino que, por el contrario, lo que tendríamos que fomentar es la compasión. El antídoto contra la aporofobia es la compasión. Y la compasión entendida en un sentido profundo, en un sentido ético, de alegrarse con las alegrías del prójimo y tratar de solidarizarse con los problemas o las dificultades que tiene ese prójimo, ¿no? Entonces, esa actitud de solidaridad, de compasión, de empatía hacia la persona que está en situación de pobreza nos puede dar lugar a la posibilidad de superarla y no tiene que ser solo una actitud individual, sino que también tenemos que empapar de esa actitud a las asociaciones a las que pertenecemos, a las instituciones en las que estamos instalados, ¿no? Por ejemplo, si la universidad está ahora muy preocupada por la desigualdad de hombres y mujeres, ¿no? Y se está haciendo todo tipo de campañas para igualar los derechos de la mujer con respecto al varón y que no haya ningún tipo de discriminación, pues la misma universidad tendría que ser sensible a las situaciones de pobreza y establecer mecanismos para que nadie, por ejemplo, en la universidad, nadie tenga que abandonar los estudios por una situación de pobreza sobrevenida, ¿no? Porque, por ejemplo, sus papás se arruinaron y se quedaron en la calle o se quedaron sin nada. Entonces, ese estudiante tiene que abandonar los estudios inmediatamente o podría tener una ayuda de la universidad. Bueno, hay iniciativas y en mi universidad se ha hecho esto que voy a contar, que es establecer una oficina de atención social. Y esa oficina de atención social pues atiende a los casos de pobreza sobrevenida, de manera que si un estudiante está en una situación de pobreza que le obliga a abandonar los estudios, pues puede acudir a esa oficina y recibir ayudas para mantenerse dentro de la universidad sin tener que abandonar los estudios por una situación de pobreza sobrevenida. Y como ese ejemplo, pues se me ocurren muchos más, pero tendría que terminar hablando del Estado. El Estado tiene una grave responsabilidad con respecto a la pobreza de la población y el combate contra la porofobia. El Estado no debería mirar para otro lado cuando hay situaciones de aporofobia en el país o cuando hay situaciones de pobreza que hacen que la aporofobia crezca alrededor de los pobres, ¿no? No debería mirar para otro lado, sino que debería ver cuáles son las raíces de esa situación, si se les puede ayudar a los pobres a salir de la pobreza mediante capacitación, mediante empleo, mediante fuentes de riqueza en la que puedan participar esas personas y al mismo tiempo pues ir introduciendo en el sistema educativo primario, en la primaria, en la educación primaria, en la educación secundaria y en la universidad, pues algunos contenidos éticos, alguna formación ética
que no solamente combata el machismo y el racismo, sino también combata la aporofobia. Y si quieren, pues interrumpimos aquí la charla y empezamos con las preguntas. Y bueno, y preguntas y respuestas, porque puede ser un bonito debate, ¿no? No solo conmigo, sino también entre ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Martínez, que bastante luces nos da para el debate y para la discusión y para el análisis, digamos, del problema. Como usted decía, el Estado tiene la gran tarea, yo creo que todos como individuos, de hecho, usted nos da como esa clase de deber moral, eh, eh, pues, para tener esa clase de compasión y valoración de la dignidad, como ese valor común con todos los individuos, nos deja, creo que bastantes cuestiones, bastantes, diría yo, luces en referencia para pensarnos y repensarnos este problema. Entonces, como decía el doctor Martínez, eh, tenemos sus comentarios, dudas, preguntas completamente libres para cualquier comentario o duda que sea. Bueno, aquí ya hay una, permito leérsela, doctor Martínez. Juan Esteban Gómez nos pregunta, según lo que se habló, ¿cómo deberían tratarse las personas que sí son responsables de su pobreza? Muy buena pregunta. Pues mire, en principio hay que redoblar con ellos el esfuerzo compasivo, ¿no? Porque, verá usted, supongamos que yo soy aficionado al alpinismo, a un deporte de riesgo cualquiera. Puede ser el alpinismo, donde uno corre el riesgo de morir despeñándose de la montaña que está escalando. Entonces puede ser que se dedique al esquí, o, bueno, se puede dedicar a... Hay muchos deportes de riesgo, como ustedes saben, y en muchos casos pues las personas pues, contratan un seguro para poder practicar ese deporte de riesgo, de manera que si una persona sufre un accidente durante la práctica de ese deporte de riesgo, pues pueda tener asistencia sanitaria y pueda tener pues algún tipo de ayuda para salir del apuro. Supongamos que una persona practica deportes de riesgo, pero olvidó contratar un seguro o pensó bueno, no, que en ese momento no era necesario, se confió demasiado, sufre un accidente. ¿Qué haríamos con él? Le diríamos, bueno, mira, tú te pusiste a escalar por tu cuenta, te caíste del monte y no tienes seguro, pues ahora te fastidias, ahora pues te quedas ahí tirado y no te vamos a rescatar y no te vamos a llevar al hospital. Una sociedad civilizada no haría eso, ¿no? Sabemos que el deportista fue su culpa, pues no el accidente, pero sí el no haber contratado el seguro. Fue culpa suya no haber contratado seguro para un accidente deportivo. Pero una sociedad civilizada, aun en ese caso, tiende una mano a esa persona, la lleva al hospital, trata de ayudarla en lo posible y le pide que sea más responsable la próxima vez. Entonces, para las personas que han caído en la pobreza por su culpa, pues deberíamos como sociedad tener una gran paciencia con ellos, tratar de reeducarles de algún modo para que no vuelvan a caer en la pobreza por su culpa, darles nuevas oportunidades. Y eso es lo que yo esperaría de una sociedad civilizada, de modo parecido al ejemplo que les puse del deportista que sufre el accidente sin haber contratado seguro, ¿no? Es decir, que si ustedes ven que un alpinista se cayó en el monte, llaman a emergencias, ¿verdad que sí? Y no dicen, bueno, pues si no tiene seguro, pues que se fastidie, que se muera. No decimos eso. Aunque sea su culpa, nosotros, en ese caso del deportista lo vemos claro, no le abandonamos. Y el que ha caído en la pobreza por su culpa, pues tampoco le abandonamos, aunque quizás no le hagamos una fiesta, pero tampoco le abandonamos, porque no es de gente civilizada, no es de gente honesta o, digamos, de gente ética.
abandonar a las personas que están en apuros, ¿no? Incluso aunque sea su culpa, ¿no? Se podría poner más ejemplos, ¿no? De gente que hace imprudencias y acaba muy mal y les ayudamos de todos modos, aunque acabe muy mal, ¿no? Entonces, y aunque haya sido imprudencia suya, ese resultado malo. Pero bueno, ustedes pueden opinar también que, a ver, yo tengo ese argumento, ¿no? De qué pensaríamos de nuestra propia sociedad si abandonase a las personas que están en apuros, sea o no sea su culpa. Es que en cierto modo es que da igual, ¿no? Si no es su culpa, pues con más motivo hay que ayudarle. Pero si es su culpa, pues con un poquito de reeducación para que esa persona aprenda que no lo hizo bien, pero sí hay que ayudarle. No sé si con esto le contesté o si quiere replicarme. No quiere replicarme, da las gracias y dice, bueno, yo ¿para qué voy a replicar? Gracias, doctor Martínez. Yo creo que mientras nos pensamos las respuestas a la pregunta que usted nos propone, Camila levantó la mano y tenemos una pregunta en el chat. Sí, aquí hay Ay, otra muchísimas pregunta. gracias, doctor, por la presentación y pues los puntos que tocó. Yo quería hacerle dos preguntas. Una es que, bueno, muchos de los que estamos acá, como yo le comentaba anteriormente, venimos de economía donde uno habla de pobreza como con otro tono y otros términos. ¿Usted considera que, por ejemplo, estas discusiones que son éticas, usted en su artículo habla de los demonios estúpidos y de la gente que a veces justifica algo, pero no porque crea que está bien, sino porque le conviene? Y bueno, al final termina como mostrándonos diferentes personajes y diferentes opciones y al final nos está hablando de la compasión. Y eso es algo que uno nunca habla en la academia. Nunca ningún profesor nos va a decir, eh, esto es hablar de compasión, de entender que las personas no son culpables muchas veces del destino de la vida que tienen, porque está básicamente predeterminada por dónde nació. Y bueno, lo que usted nos está comentando. ¿Usted dónde vería, si cree que hay un espacio en la academia para uno tener estas discusiones y en qué espacio lo vería? Porque honestamente es la primera vez que yo escucho como estas reflexiones en un campo académico, porque uno cree que lo ético está como por fuera de eso. Y la segunda pregunta está relacionada con el mérito, y es que el mérito, hay muchos autores que han mencionado como que el mérito, la meritocracia se volvió una manera en la que uno de hecho puede ser como aporofóbico justificado, porque uno dice, ah, bueno, usted tuvo igual el chance de estudiar y no estudió. Entonces es como decir, bueno, usted es culpable también de no haberse esforzado lo suficiente para progresar y ser mejor, y ser exitoso en los términos y valores que consideramos como exitoso ciertas sociedades. Entonces quería saber su posición sobre el mérito y si cree que hay una relación con la aporofobia y algunos comentarios que tenga sobre la meritocracia. No sé si Sí, sí, mis preguntas fueron claras. Gracias. perfectamente claras. Bueno, ¿en qué espacio académico se puede hablar de estas cuestiones tan difíciles, ¿no? de la ética? Pues en un espacio interdisciplinar. Ustedes saben que cada vez más hay instituciones que tienen un comité de ética. Por ejemplo, para la investigación. Hay muchas cosas en investigación que tienen que estar sometidas a criterios éticos. Por ejemplo, no se puede hacer investigación médica con pacientes sin el consentimiento expreso, firmado incluso, pero además informado de los pacientes que van a ser sometidos a esa investigación. Entonces, en un momento dado, la medicina se cruza con la ética y aparece una disciplina nueva que se llama bioética y que seguro que todos ustedes han oído hablar y que sería híbrida entre las ciencias de la salud, especialmente la medicina, pero también las ciencias de la vida en general, la biología, la genética, las ciencias ambientales,
todo eso cada vez se ha reconocido cada vez más la dimensión ética de todas esas actividades humanas, ¿no? Ustedes me presentaron como especialista en ética de las profesiones y yo les voy a comentar brevemente un asunto muy importante de la ética de las profesiones. Ustedes son economistas, vale, pues tienen una profesión, en principio están en la profesión de economistas. ¿Y qué ocurre con la profesión de economistas? Pues que tiene una meta, tiene un objetivo, que es dar un servicio a la sociedad a través de los conocimientos de la economía. Esa es la meta de la profesión que ustedes tienen. Y luego, además de esa meta fundamental de la profesión, pues si ustedes lo hacen bien, pues conseguirán un sueldo, conseguirán fama, conseguirán honores, conseguirán premios. Alguno de ustedes puede llegar a premio Nobel, pero todo eso son recompensas, no es el objetivo de la profesión. El objetivo de la profesión no es que ustedes ganen dinero, no es que ustedes sean famosos, no es que ustedes tengan poder. El objetivo de la profesión es servir a la sociedad a través de los conocimientos de la economía. Entonces, vamos a llamarle bien interno al bien que proporciona la actividad. La actividad del experto en economía es servir a la sociedad a través de los conocimientos económicos. Bueno, pues ese es el bien interno de la profesión. Y le llamo bien interno porque resulta que es interno a ella, interno a la profesión. Es como la meta de la profesión, el objetivo de la profesión. Usted puede entrar a la profesión de economista buscando hacerse rico, pero esa no es la meta de la profesión. La meta de la profesión de economista no se creó para que usted se haga rico, se creó para hacer un servicio a la sociedad. Le guste a usted o no, da igual, es que la meta de la medicina es curar a la gente, le guste al médico o no. Es que el médico se metió a médico para ganar dinero, bueno, ese es su problema. Pero la medicina no tiene como meta hacer rico al médico. La medicina tiene como meta curar a la gente. La enseñanza tiene como meta formar al alumno. Es que yo me metí en la enseñanza para ganar dinero. Bueno, ese es tu problema, muchachito. El bien interno de la enseñanza no es hacer rico al maestro, es servir al alumno. Si ustedes hacen un repaso por todas las profesiones, se darán cuenta de que todas tienen una meta objetiva, que es servir a un público. El periodista se debe a su público, aunque luego se dedique, aunque luego no lo haga bien y sea un sinvergüenza y ande engañando todo el día, pero la profesión tiene una meta que es independiente de ese sujeto. Ese sujeto no se está acoplando a la meta de la profesión. Está simplemente buscando las recompensas que además son siempre las mismas en todas las profesiones, que son el dinero, el poder y la fama. Entonces hay gente que se mete en cualquier profesión buscando esos bienes externos, se les puede llamar también bienes externos, esas recompensas. Pero ojo, el bien interno es interno a la profesión. Es la meta que tiene objetivamente la profesión. La profesión nació para dar un servicio a la sociedad. Y eso no lo puede cambiar nadie. Eso es así porque la profesión nació para eso. Y cuando uno se muere, la profesión sigue existiendo y sigue produciendo un servicio a la sociedad. Y antes de nacer uno, la profesión tenía ya una meta y era esa antes de que uno ingresara en ella. Entonces hay que separar estas dos cosas, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver con la pregunta que me hiciste? Bueno, todo esto va entrando en la academia como que la ética ha llegado para quedarse. Ha llegado a la academia y se han dado cuenta en economía, se han dado cuenta en medicina, se han dado cuenta en periodismo, se han dado cuenta en un montón de ámbitos de profesionales y de ámbitos académicos, se han dado cuenta de que no se puede prescindir de la ética, que es una rama de la filosofía que hay que recuperar, que hay que cultivar y que hay que tener presente
y la forma de tenerla presente puede ser un comité de ética que se crea dentro de la profesión. Por ejemplo, puede haber un comité de ética de la Asociación de Economistas. Hay una asociación de economistas que más o menos reúne, no sé si en Colombia existe el Colegio Oficial de Economistas. Díganme. Más o menos. Bueno, pues en España sí que existe. Y ese colegio oficial, en teoría, representa a toda la profesión. Toda la profesión de economistas están representados por el colegio de economistas. Pero bueno, da igual, si no es el colegio, puede ser una asociación mayoritaria dentro de los economistas y tienen su código deontológico. El código deontológico es un conjunto de deberes que establece la profesión como básicos para el ejercicio profesional y que tienen que estar alineados con la meta de la profesión, que es servir a la sociedad a través de una actividad la que sea. Bien, pues el espacio académico es interdisciplinar en el sentido de que todas las disciplinas van echando mano de la ética y no solamente creando comités, sino también a través de códigos éticos y códigos deontológicos. Los códigos éticos son conjuntos de valores y los códigos deontológicos son conjuntos de deberes. Pero en los dos casos se trata de un saber ético que se pone al servicio de una actividad. Entonces, ese es el campo académico que cada vez está siendo más demandado. Entonces, por ejemplo, ahora mismo con todo el desarrollo que se está haciendo de la inteligencia artificial, que es un producto del saber informático, hay una rama del conocimiento que sería la informática, donde el desarrollo es exponencial, y en ese desarrollo exponencial pues se nos viene la inteligencia artificial como una novedad, como un escenario nuevo, ¿no? En el que las máquinas van tomando un protagonismo muy importante. Bueno, pues hay mucha gente especialistas en ética que están siendo llamados para trabajar en inteligencia artificial y conseguir que los algoritmos no tengan sesgos y que sean éticamente adecuados. Eso con respecto a la primera de sus preguntas. Con respecto a la segunda, que tenía que ver con el mérito, la noción de mérito y la meritocracia, hay que tener en cuenta que el mérito es un poquito relativo. Por ejemplo, un futbolista en Colombia si es muy bueno, puede tener altos ingresos, ser muy famoso y tener incluso mucho poder, ¿no? Puede conseguir dinero, fama y honores, que era lo que yo comentaba hace un momento de las recompensas que recibe un profesional. Pero eso se debe a que en Colombia el fútbol es un deporte muy popular. Si no fuera popular, pues él no hubiera tenido ese futbolista, pues seguiría siendo muy bueno jugando a fútbol, pero no podría hacerse rico, ni ser famoso, ni nada, porque estaría en un país donde el deporte principal es el béisbol o lo que sea, y no es el fútbol, vamos a suponer, ¿no? Hay en lo que llamamos mérito, hay una parte de suerte, es decir, de suerte de que aquel mérito que tú que estás desarrollando, pues casualmente es demandado por la sociedad que te rodea. Entonces, si hay mucha demanda, pues entonces tú llegas a tener mucho mérito. Pero ese mérito, en parte, se debe a las circunstancias, no se debe al esfuerzo que tú has hecho. Tú puedes hacer un gran esfuerzo en un campo determinado, pero si ese campo determinado no tiene el apoyo social o no es demandado, pues entonces tu mérito se queda en nada, se queda en no mérito, en que no consigues. Imagínate pues, que una persona se especializa en Colombia en un saber que es poco demandado. Entonces, pues diríamos que no va a tener mérito, que no va a tener éxito, que puede tener graves problemas. Porque la cuestión no es solo el esfuerzo que tú hagas, está luego la suerte de tener
más demanda o menos demanda, ¿no? Entonces, todo eso forma un sistema. El sistema en el que uno pone algo de su parte, un esfuerzo de su parte, y luego ese esfuerzo es recompensado por la sociedad en la medida en que la sociedad tiene una demanda con respecto a ese esfuerzo que tú haces. ¿Me explico? Es decir, que el mérito siempre es en un contexto, no existe mérito descontextualizado. Todo mérito se encaja dentro de unas determinadas circunstancias que hacen que en cierto modo sea una lotería, ¿no? Si yo me dedico a la filosofía, pero si estuviera en una sociedad que no valora en absoluto la filosofía, pues mi mérito sería nulo. No hubiera tenido ningún éxito. Ustedes no me estarían llamando esta tarde para esta conferencia. Es verdad que yo hice un esfuerzo para formarme en filosofía, pero también es verdad que tuve la suerte de hacerlo en un momento histórico en el que había demanda para lo que yo he estudiado. Entonces, me explico lo que quiero decir cuando dije que el mérito es un poquito relativo. Es decir, que forma parte de un sistema y esa parte no se puede obviar tampoco, ¿no? Es decir, que hay una parte, sí, es cierto que hay una parte del mérito que consiste en el esfuerzo que uno pone, pero hay otra parte que es pura suerte. Entonces estaríamos juzgando a las personas cuando le damos demasiada importancia al esfuerzo de la gente, pues no nos damos cuenta de la otra parte, de que el mérito es un resultado de dos elementos: el esfuerzo mío y el contexto demandante, un contexto favorable a ese esfuerzo mío. ¿Me explico? Es que yo no soy capaz de verlo de otra manera. Es decir, hay que analizar que la meritocracia tiene una parte sin fundamento, tiene una parte que no es correcta, que no es justa. Darle demasiado peso a los méritos de las personas es como si todo fuese fruto del esfuerzo. Pero eso no es verdad. Acabo de demostrarles que no es todo fruto del esfuerzo, sino que lo que llamamos mérito es el resultado del esfuerzo sumado a la demanda. Y ustedes como economistas seguro que saben lo que es la demanda. Estoy en el mejor espacio para que me entiendan cuando hablo de oferta y demanda. ¿Quién mejor que ustedes para entender lo que significa la demanda? Bueno, pues esa es la cuestión. Es decir que, ojo, porque un esfuerzo sin demanda es fracaso. El mismo esfuerzo sin demanda es fracaso. El mismo esfuerzo con demanda es éxito. Entonces, cuando una persona ha fracasado, ¿eso qué significa? ¿Significa que no hizo el esfuerzo? A lo mejor sí lo hizo. A lo mejor sí lo hizo, pero desgraciadamente en un contexto de poca demanda, ¿no? Imagínense ustedes que un país entra en guerra. Y claro, pues en ese momento lo más demandado son los productos de primera necesidad. Y en ese contexto nadie va a demandar violinistas. Entonces, a lo mejor la carrera de un violinista se ve truncada porque a pesar de que hizo un esfuerzo enorme para formarse como violinista, pero las circunstancias de guerra en las que entró su país hicieron que se muriera de hambre. ¿Es culpa suya? ¿Es culpa del violinista? Pues no, porque él hizo su esfuerzo, hizo lo que pudo por tener éxito, pero luego las circunstancias fueron nefastas y el país entró en guerra y ya no hubo demanda de violinistas, porque en medio de la guerra nadie demanda violinistas. No sé si me explico. Si con esto contesto un poco, Camila, a tu inquietud. Sí, señor, muchísimas gracias. Muy profundo y muchas preguntas en la cabeza. Muchas gracias. Qué bien. Gracias, doctor Matías. Y otra pregunta en nuestro chat de Felipe, y es sobre si cree usted que hay una falencia en la educación de las personas desde niños para comprender la desigualdad y la pobreza. Posiblemente sí, pero a mí no me gusta generalizar. Entonces,
ese fallo en la educación puede ocurrir en unos lugares y en otros no. En una familia sí y en otras familias no. Hay diversas circunstancias y no me atrevería a decir que toda la educación está fallando en esto, ¿no? Para ser sensibles a las desigualdades. Me parece que ha habido pasos en positivo en ese terreno que usted menciona. Es decir, cuando yo era niño no había prácticamente ninguna sensibilidad para la igualdad hombre-mujer, mucho menos para la igualdad o para reconocer los derechos de las personas que tienen otra orientación sexual, y no había ninguna o muy poca sensibilidad para las desigualdades económicas y para las desigualdades que tienen que ver con la raza. Todo eso ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Yo tengo ahora 64 años. Y cuando era niño, el mundo era muy diferente en este sentido. Y la educación, yo diría que ha ido mejorando en este terreno que usted menciona. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo con usted en que puede haber muchos fallos en la educación en este terreno, también es verdad que se han ido dando pasos en la buena dirección, en una buena dirección. Muchas gracias, doctor Martínez. Tenemos otra pregunta en el chat de Dayana, y es, ¿cree usted que es posible erradicar la aporofobia bajo un sistema económico como el capitalista? Bueno, hay muchos tipos de capitalismo según mi manera de ver. Hay un capitalismo salvaje que se practicó sobre todo en el siglo XIX, en el que el capital pues tenía todos los derechos y el trabajador no tenía ninguno. Eso fue cambiando, hubo una presión muy fuerte del movimiento obrero y el capitalismo fue aceptando la jornada laboral reducida, fue aceptando vacaciones pagadas, fue aceptando que los trabajadores tienen pues derechos sindicales, que los trabajadores tienen pues derecho a una jubilación digna, a tener un seguro para cuando sean mayores y cuando pierdan su empleo. Entonces se han ido estableciendo distintos modelos de capitalismo, ¿no? El capitalismo que existe actualmente en Europa está muy domesticado. Digamos que no es un capitalismo salvaje. No es una fiera como la del siglo XIX, sino que ya es una fiera bastante amaestrada. Y entonces hay capitalismo, por supuesto, en Europa, pero también hay un estado de bienestar. Y la gente sabe que si cae bajo el nivel de la pobreza, pues va a tener ayudas sociales, va a tener subsidios de desempleo, va a tener ayudas del Estado, va a tener ayudas de diverso tipo. Y eso ya no es puro capitalismo, eso ya es socialdemocracia, es ya un tipo de capitalismo, bueno, le he llamado domesticado y podría servir para que ustedes me entiendan lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en un capitalismo que va siendo, digamos, cada vez más humanizado o menos radicalmente salvaje, pues se puede ir dando pasos contra la aporofobia. A ver, capitalismo significa sistema que le da la prioridad al capital, ¿no? El capital tiene por encima de todo. El capital tiene más derechos que todo lo demás. Más derechos que el medio ambiente, más derechos que los trabajadores, más derechos que los consumidores, más derechos que todos los actores económicos. Pero eso está cambiando también. En muchos países, incluido el mío, pero el mío forma parte de la Unión Europea. Entonces yo lo podría hacer extensible
a toda la Unión Europea. La Unión Europea es un modelo de capitalismo que, como les decía, está tan domesticado que en muchos aspectos ya el capital no es el que tiene la última palabra, no es el que tiene todos los derechos, sino que otros actores, además del capital, pues tienen también derechos. Voy a ponerles un pequeño ejemplo. En una empresa de mitad del siglo XX o incluso de principios del siglo XX, hace 100 años, pues lo principal de la empresa era el accionista, ¿no? El directivo de la empresa, el ejecutivo de la empresa, lo que intentaba era sobre todo maximizar los beneficios de los accionistas. Todo para los accionistas. Y para eso pues se recortaban derechos de trabajadores, se despreciaba el medio ambiente, incluso se maltrataba a los clientes o a los consumidores, dándoles un producto de peor calidad de lo que diciendo que era mejor, o sea, ocultando la verdadera calidad del producto. Eso también ha ido cambiando, por lo menos en cierta medida. No del todo, pero en cierta medida. Actualmente yo conozco muchas empresas que le dan importancia a todos los stakeholders de la empresa, a todos los afectados por la empresa. Por supuesto, al accionista, a que hay que darle una retribución anualmente, hay que darle una retribución por haber invertido su dinero en la empresa. Eso sigue existiendo, lógicamente, porque el capitalismo es así. El accionista invierte su dinero en un negocio y ese negocio le tiene que retribuir con un beneficio. Pero las empresas inteligentes se han dado cuenta de que tienen que mimar a sus trabajadores, que tienen que cuidar a sus clientes, que no pueden permitirse el lujo de contaminar impunemente el medio ambiente. Entonces, todos esos afectados, todos esos stakeholders, están siendo debidamente tenidos en cuenta. Y el accionista también, pero no solo el accionista. Con esto quiero decir que el capitalismo está evolucionando, está cambiando. Hay muchos tipos de capitalismo en el planeta. Y que ojalá llegue un día en que pues tengamos, a lo mejor sin necesidad de cambiarle el nombre, pues tengamos un sistema económico simplemente más justo, más justo. Llámese capitalismo, llámese socialismo, llámese como se quiera. A mí el nombre me da lo mismo. Lo que no me da lo mismo es cómo trata a la gente. Entonces, cuando encuentro preguntas como la suya, en la que si el capitalismo esto, como el capitalismo lo otro, bueno, lo primero que hay que decir es que hay muchos tipos de capitalismo y en segundo lugar hay que decir que algunos de esos tipos de capitalismo ya están más cerca de otro sistema distinto al que no se le, en fin, al que no sé qué nombre ponerle, pero se le podría llamar socialdemocracia, si ustedes quieren, y que sí que permitiría ese capitalismo un poco más humanizado, sí que permitiría luchar contra la porofobia. El capitalismo salvaje no. Yo con eso creo que he contestado suficiente. Espero. Creo que sí, muchas gracias, doctor Martínez. Hay otras dos preguntas, creo que para terminar. La primera es de N. Álvarez. ¿Cree usted que la aporofobia muchas veces se oculta bajo la máscara de la xenofobia o son dos fenómenos diferentes? Yo creo que son dos fenómenos diferentes. El ejemplo típico es España el año pasado, bueno, antes de la pandemia, recibió 80 millones de turistas en el año 2019, justo antes de la pandemia. Eso con la pandemia ha descendido, ¿no? Ya no tenemos 80 millones de turistas y no sé si estaremos en la mitad o menos. Pero toda esa gente son extranjeros que son recibidos con los brazos abiertos. Y son extranjeros. Y si viene a quedarse, el extranjero viene a quedarse
pues si es un informático muy experto, o si es un futbolista que juega muy bien al fútbol, o si es una persona que puede aportar algo positivo, pues se le recibe con los brazos abiertos. No hay xenofobia contra el extranjero rico. ¿La xenofobia contra quién es? Contra el extranjero pobre. Luego ya no es xenofobia, ya es aporofobia. Porque ya da igual que sea extranjero o no, o sea, lo de menos es si es extranjero. Lo que hace rechazable a esa persona es que es pobre, ¿no? O sea, si es extranjero, pero viene con dinero, no existe xenofobia ninguna, ¿no? Qué casualidad que la xenofobia se manifiesta solo con los pobres. Ah, entonces que no es xenofobia. Es decir, que el mismo africano, si viene a jugar al fútbol al Real Madrid, es bienvenido. Pero si viene en una barca de las que cruzan el Mediterráneo para buscar un empleo de albañil, entonces es mal recibido. Pues eso no es... O sea, el problema no es que sea extranjero. El problema es que viene pobre, que es un extranjero pobre. Ese es el problema. Y luego, a los propios nacionales, como el ejemplo que yo les puse en la charla de los gitanos, pues también se les discrimina por ser pobres, ¿no? Pero incluso piensen ustedes en la propia familia. Es decir, uno tiene un pariente pobre y a lo mejor le da vergüenza decirlo en público. A lo mejor no lo nombra nunca, ¿no? Pero mientras que si uno tiene un pariente rico, pues a lo mejor lo nombra varias veces al día, ¿no? Y dice, pues mi tío, el rico, o el empresario, o el no sé qué, o en fin, pues ha hecho esto, ha hecho lo otro, se ha comprado no sé qué, ¿no? Y entonces le damos bombo y platillo al familiar exitoso. Pero si es un familiar fracasado, pues entonces tal vez lo olvidamos, no, incluso pues alguna familia rompe la relación con el pariente pobre. Y el pariente pobre es, ahí también se ve cómo no habiendo extranjería, sino que siendo del propio país, pues también practicamos la aporofobia, ¿no? Hay muchos ejemplos que se podrían poner de aporofobia, no con extranjeros, sino con nacionales, con los propios nacionales. Así lo veo. Muchas gracias, doctor Martínez. La última pregunta entonces por Julián sería, Julián Chingate, sería, ¿cree que puede ser necesario que se le quite importancia al concepto de riqueza y a su vez al de pobreza para que se reduzca la porofobia? Bueno, no, a ver, riqueza es un término que tiene varios significados. Entonces, si la riqueza la entendemos como producción de lo necesario para la vida, pues siempre ha de existir y siempre ha de promoverse la riqueza, ¿no? El objetivo de la mayor parte de nuestros esfuerzos es producir riqueza. Y la riqueza, en principio, es algo bueno, no es algo que haya que rechazar. La pobreza, hay dos tipos de pobreza, la voluntaria y la involuntaria. Si una persona se conforma con muy poquito, come muy poquito y se viste con ropa usada y tiene una casa muy humilde y vive en la pobreza porque así lo elige, porque ha elegido ser pobre, o es una persona que ha decidido irse a vivir a un barrio pobre para compartir la pobreza con los más humildes, pues como hizo la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, pero se podrían poner miles y miles de ejemplos, ¿no? Y por supuesto en Colombia también. Pues si es una pobreza elegida voluntariamente, entonces estamos hablando de una virtud, no es algo negativo. Lo que hay que cambiar es la actitud de rechazo a las personas en general, discriminándolas por cualquier motivo, incluido el motivo económico. Porque hemos aprendido que no se debe discriminar a las personas por el color de su piel, que no se le dé ni por el sexo, ni por el nivel cultural. Una persona ignorante pues tiene la misma dignidad que una persona culta.
pero no hemos aprendido suficiente que una persona pobre pues tiene la misma dignidad que una persona que ha salido de la pobreza. Entonces, yo no creo que sea cuestión de cambiar nuestro concepto de pobreza y de riqueza, sino de cambiar nuestra actitud en general a las personas. Las personas tienen dignidad, toda persona tiene dignidad, tiene el máximo valor, toda persona es un valor absoluto, independientemente de si ha cometido errores, de si ha caído en la pobreza, de si tiene un color de piel u otro, de si ha hecho más esfuerzos productivos o menos. Toda persona tiene dignidad y eso significa que hay que tratarla con el máximo respeto, con la máxima consideración. Tratar a las personas con respeto puede significar en algún momento llamarles la atención, es decir, ponerse un poco serio con ellas y decirle, mire, usted está cometiendo estos errores, usted debe rectificar su actitud en esto y en lo otro. Eso no es faltarle al respeto a la persona. Faltarle al respeto a la persona es compatible con corregirla, es lo que pensamos que debe corregirse. Lo que sí es faltarle al respeto a la persona es despreciarlo, es digamos, insultarla, es también dañarla, engañarla, manipularla. Ahí sí que estaríamos hablando de algo que hay que corregir, ¿no? Tenemos que corregir nuestro trato a los demás para ser mucho más cuidadosos con la dignidad de cada ser humano. Y igual que reclamamos que se nos reconozca nuestra dignidad, la de cada uno, y que, y que se nos respete en todos nuestros derechos, pues tendríamos que pagar con la misma moneda a los demás, tratar a todas las demás personas con el respeto y con el cuidado con que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esto es un precepto de la ética muy antiguo que se llama la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pues en parte se trata de eso. Pero incluso añadiría, en este punto añadiría que sí, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, y si esa persona está en graves apuros e incluso nunca va a poder devolverte el favor, pues aún así haz un esfuerzo de solidaridad. E imagínate que tú estuvieras en su lugar, ¿no? Imagínate que estuvieras en una situación de apuro por la que pasa esa persona y trata de responder a ese apuro con la mayor solidaridad que seas capaz, ¿no? Bueno, más o menos esto era lo que les quería contar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez. Digamos que ya han sido muy valiosos, muy bien recibidos y bastante reflexivos. Bueno, nos deja una gran tarea de reflexión, sus reflexiones alrededor de pues, este deber ético, moral, tanto de individuos como ciudadanos, como humanos, ¿no es cierto? Más allá, e incluso como economistas en potencia. Creo que no hay más preguntas o más comentarios, entonces agradecemos profundamente el espacio que nos otorgó, doctor Martínez, y esperamos poder compartir con usted mucho más en red. Agradecemos de forma gigantesca a cada uno de los invitados que asistieron el día de hoy. Esperamos también que hagan parte de todos los módulos que se vienen en Repensando el Desarrollo y no siendo más, pues agradecemos de verdad el espacio, doctor Martínez, agradecemos sus reflexiones, sus comentarios, su dedicación y tengan todos ustedes un feliz resto de día. En España, una feliz, yo creo que ya noche. Muy bien, pues hasta otra ocasión. Fue un placer y fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctor.